Bueno, chicos, volvimos con un pequeño texto. Si se ve muy pequeña la letra, por favor, pónganlo en pantalla completa porque es la única manera de presentar el texto. No quise cortarlo porque es que la estructura de un texto así es muy importante, ¿sí? Entonces, y sobre todo para que lo tengan todo para leerlo completamente. Entonces, vamos a leerlo y amplíenlo si no lo ven, ¿listo? Y acostúmbrense a leer. ¿Se ve muy pequeño? ¿Se ve muy mal? Ahí tampoco. Bueno, yo lo tengo como ustedes lo ven en pantalla grande, a ver. Tampoco se ve tan pequeño. Sí. No lo separé por diapositivas. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental de los textos es aprender a verlo como una unidad diferenciada en partes. Y donde yo lo separo en diapositivas empieza que, bueno, primero es mucho más difícil ir de una a la otra cuando ustedes necesiten volver al texto. Y segundo, se pierde la relación entre los párrafos uno y otro. Entonces, por eso lo puse así. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo y vamos a ver preguntas ahora. ¿Listo? Pongan atención, Madrid. Este sí tiene el título, se llama El hombre como artesano de su propio destino. Educar no es sino el esfuerzo por extraer, endurecer, ¿no? Entre paréntesis, desde la realidad íntima de lo natural e informe, una forma de conducta configurada que posibilite la integración dentro de un sistema humano de convivencia. Un trabajo de pedagogía para que la persona no se convierta en un hueso desencajado y molesto para la sociedad, que repercutiría también sobre su propio psiquismo e impediría su desarrollo y maduración. El individuo queda vinculado de esta forma en un amplio mundo de comunicaciones e intercambios que le hace descubrir las reglas fundamentales para vivir en armonía con el grupo. La urgencia de configurar nuestros mecanismos antropológicos es lo que X. Zubiri llamó moral como estructura, como el que intenta crear una obra con los materiales informes que tiene entre manos. La misma etimología de la palabra ética nos da un sentido mucho más rico y profundo de lo que para muchos significa este término. El ethos, en la existencia humana, es la cara opuesta del pathos, como una doble dimensión que cualquier sujeto experimenta. Dentro de esta última acepción entraría todo lo que nos ha sido dado por la naturaleza sin haber intervenido o colaborado de manera activa en su existencia. Lo llamamos así por haberlo recibido pasivamente, al margen de nuestra decisión o voluntad. Es el mundo que constituye nuestro latente natural, Es el mundo que constituye nuestro talante natural, nuestra manera instintiva de ser, que padecemos como algo que nos ha sido impuesto y que nos sirve, como hemos visto, para dirigir nuestra conducta. Ofrece los materiales sobre los que el hombre y la mujer han de trabajar para construir su vida, como el artista esculpe la madera para sacar una obra de arte. Tendríamos que decir, por tanto, que la función primaria de la moral consiste en dar a nuestra vida una orientación estable, encontrar el camino que lleva hacia una meta, crear un estilo y manera de existir coherente con un proyecto. La ética consistiría entonces en darle a nuestro pathos, ese mundo pasivo y desorganizado que nos ofrece la naturaleza, el estilo y la configuración querida por nosotros mediante nuestros actos y formas concretas de actuar. Aquí está la gran tarea y el gran destino del hombre y de la mujer. Hacer simplemente lo que apetezca es descender hacia la zona de lo irracional, a un nivel por debajo de los animales, cuya conducta queda regulada por los instintos para adoptar como criterio único el capricho y el libertinaje. Toda persona ineludiblemente tiene que plantearse el sentido que quiere darle a su vida, la meta hacia la que desea orientarla. Se trata de una pregunta a la que hay que responder de una u otra manera,
pues hasta el suicidio supone una respuesta implícita. La vida no merece la pena. La praxis ética se convierte entonces en el camino que lleva hacia el ideal y la meta propuesta. Cada uno buscará elegir lo que lo ayude a ese objetivo y evitar lo que constituya un obstáculo. En este sentido, no existe ningún hombre que no tenga algún tipo de moral, pues, aunque rechace alguna en concreto, actuará en función de otra meta diferente. Eduardo López Aspirante, ¿cómo orientar la propia vida? ¿Entendieron este texto? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? Bueno, algo es algo, aunque se entendió el último. Entendió el tercer párrafo. La ética y el hombre, moral, educación. Sí, vamos por ese lado. Se dan cuenta que si de pronto entienden un párrafo pueden ir asociándolos a los otros y vamos a ir de todas formas buscando el sentido. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que dice el título es el hombre como artesano de su propio destino. La moral como forma de moldear la vida, sí nos está hablando de el destino del hombre y la relación con la moral. Casi que nos está hablando de la educación del hombre, pero ojo con la palabra educación porque lo está relacionando con la moral. Otra forma de concebir la moral diferente al texto que leímos antes, ¿sí? Cómo orientar la vida, la ética. Sí, más bien este texto responde a la pregunta de cómo orientar la ética. ¿Listo? Entonces, vamos a ver preguntas. Estas sí son preguntas de tipo saber. ¿Listo? Ojo, ¿qué es etimología? No es necesario saberlo para este texto. Lo voy a explicar ahorita, pero bueno, igual ahí como que lo están contestando. Pero de todas formas, no es necesario. O sea, digamos que eso no quita o pone que uno entiende el texto. Dice, 1. De acuerdo con el texto, educar sirve para A. Ofrecer una vida mejor a las personas durante su desarrollo en el mundo. B. Brindar oportunidad de mejorar su vida a personas que más lo necesitan. C. Adaptarse a la sociedad y así permitir el desarrollo de la persona que vive en ella. D. Entender el mundo en su totalidad y así poder mejorar la sociedad en la que se vive. Me están diciendo que la C. Última palabra. La C. Listo, chicos. Muy bien. Es la C. Y me gusta mucho que hayan acertado y que me digan de dónde saca cada uno de esa respuesta. Y es que aquí claramente dice, educar no es sino el esfuerzo por extraer desde la realidad íntima de lo natural e informe una forma de conducta configurada que posibilite la integración dentro de un sistema humano de convivencia, ¿sí? Para que la persona se adapte a una realidad social. Muy bien, ahí está explícito. ¿Qué pudo haber pasado en este texto y que me parece que es un avance que hemos tenido? Que las opciones de respuesta también son concepciones que se tienen de la educación, ¿cierto? Entonces, usualmente uno cree, o sea, se concibe que la educación ayuda a mejorar a las personas en su vida, ayuda a que la sociedad sea mejor, todas esas son concepciones de la educación, pero aquí nos están preguntando desde el texto, ¿cómo la define el texto? Entonces, no caímos en la trampa y vamos bien. Veamos la 2. En el texto, el término patos se define como, otra vez, lo que hacíamos en la clase anterior, o sea, ahorita, la definición de un concepto. Entonces, en el texto, el término patos se define como A. Un trabajo de pedagogía para que la persona no se convierta en un hueso desencajado y molesto para la sociedad. B. El estilo y la configuración querida por nosotros mediante nuestros actos y formas concretas de actuar. C. Lo que nos ha sido dado por la naturaleza sin haber intervenido o colaborado de manera activa en su existencia.
de los materiales sobre los que el hombre y la mujer han de trabajar para construir su vida. Me dicen la C, la C, la C, la C. Muy bien. Bueno, vamos a volver al texto de todas formas para verlo. ¿Dónde es que dice eso? ¿De dónde sacamos esa respuesta? Del párrafo 2. ¿Sí? 2 y 3 hablan del pato. En realidad en el 2 no lo presentan y en el 3 no lo recuerdan otra vez, ¿cierto? Entonces es muy claro de dónde sale la respuesta. Solo es devolvernos al texto y leerlo bien. Porque ¿qué puede pasar? Que confundamos con el etos. Pero lo que nos está diciendo es que el etos en la existencia humana es la cara opuesta del patos, que es lo que nos es dado por la naturaleza sin haber hecho básicamente nada, ¿no? Y acá nos lo dicen casi que literalmente, ese mundo pasivo y desorganizado que nos ofrece la naturaleza. Es lo que nos dice el texto, que es lo contrario al etos, o sea, la ética. Aquello que nos es dado sin que nosotros básicamente hayamos hecho nada, nacimos con eso. ¿Listo? Entonces la opción correcta claramente es la C. Las otras opciones, si ustedes se dan cuenta, son pedazos del texto que también están literal en el texto. Este está creo que en el primer párrafo. Este si no, este es el último, lo que le dicen el último párrafo, pero en realidad no se relaciona. ¿Listo? Ojo que no es la B. No es la B, es la C. El pato no es lo que nosotros hacemos. Ahora vamos con la siguiente. La relación formal entre el primer párrafo del texto y el tercero es de A, introducción, desarrollo, B, tesis, conclusión, C, desarrollo, conclusión, introducción, tesis. Voy a volver al texto porque necesariamente van a tener que saber cuáles son los párrafos. ¿Cuáles fueron los párrafos que dijimos? El primero y el tercero. Entonces tengan en cuenta el primero y el tercer párrafo. Ojo, la relación entre el primero y el tercer párrafo, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso de la relación? ¿Qué podemos encontrar en el primer párrafo y qué encontramos en el tercero en relación con las partes de un texto argumentativo? ¿Se acuerdan que un texto argumentativo tiene una introducción, una tesis, unos argumentos, una conclusión? Entonces, no, si quieren, me lo pueden decir como introducción, tesis o la opción de respuesta. O explicación, no sé qué, bueno, lo que sea. Voy a volver entonces a las preguntas para que ustedes lo vean. Bueno, me dicen la D, la B, la D. Se dan cuenta que si ustedes no leen las opciones y más bien analizan el texto, de pronto hasta le pegan más fácilmente o se dan cuenta de que están cometiendo un error porque no está dentro de las opciones que usted creía. Por eso no es tan bueno leer primero la pregunta y después el texto. Introducción, tesis. Entonces dicen, hay introducción, desarrollo, B, tesis, conclusión, de desarrollo, conclusión, de introducción, tesis. Entonces la A, la B y la D y la C, mejor dicho, todas. Vamos a ver entonces qué dice el primer párrafo. ¿Qué pasa en el primer párrafo? Nos habla de educar, de qué es la educación para este autor, y la urgencia de configurar estos mecanismos antropológicos, lo que relaciona, o sea, nos define qué es la moral. Entonces nos dice qué es la educación y qué es la moral, ¿sí? Nos presenta el tema. Ahí está la tesis. ¿Cuál es la tesis de este texto? Primero hay que saber identificar qué es eso.
La tesis del texto lo que quiere decir es que nosotros, ¿sí?, somos artesanos de nuestro propio destino y en cuanto a eso, lo que hace que tengamos una meta en la vida y a lo que le podemos llamar como que tengamos un destino en la vida es la moral, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta que la primera parte es una introducción porque nos está presentando el tema de lo que nos va a hablar, nos está presentando los conceptos, vamos al tercer párrafo y leemos que tenemos que decir, por tanto, que la función primaria de la moral consiste en dar a nuestra vida una orientación estable, encontrar el camino que lleva hacia una meta, crear un estilo y manera de existir coherente con un proyecto. Esa es la tesis del texto. Eso es lo que nos quiere decir. Primero nos muestra qué es educar, qué es moral, nos define cómo se toma la moral en relación con el ethos y el pathos, y después de todo eso sí nos escribe qué es lo que nos está queriendo decir, cuál es la tesis. Decir que a pesar de la moral que nosotros escojamos, siempre hay un proyecto de vida, ¿sí? Sea que funcione o no en relación a una sociedad, siempre es en pocas palabras, la meta a la que queremos llegar, nuestro proyecto. Por tanto, la respuesta correcta es la de introducción tesis. Ojo con introducción y desarrollo, ¿sí? Porque casi que el desarrollo es todo el segundo y el tercer párrafo, pero específicamente en el tercero se nos presenta cuál es la tesis. Hay una que es más certera, digamos, más precisa que la otra, ¿sí? Y la conclusión está claramente en el último párrafo, en este caso, entonces, de una vez B y C quedan, ¿cómo se dice?, descartadas. Ojo, los argumentos están en el segundo y terminan de relacionarse en el tercero. Si ustedes se dan cuenta, empieza a decir los argumentos aún antes de decir la tesis del texto. Para decir, o sea, él introduce el tema, dice unos argumentos y después dice, con base en todo esto que les he hablado, esta es mi tesis y esta es mi conclusión. ¿Qué diferencia hay entre desarrollo y tesis? El desarrollo o los argumentos es lo que va alrededor de la tesis, lo que sostiene esa tesis, ¿sí? Con lo que uno dice, sostiene la idea principal del texto, ¿sí? Entonces, definir el pathos, el ethos y todo eso no es una forma de dar sustento para hablar de la moral, no al contrario, ¿sí? Entonces, por eso es importante aprender a definir cuál es la tesis principal de un texto. Eso sí, yo no les voy a dar una fórmula mágica para encontrar tesis, la única es leyendo y analizando. Ojo, la tesis es la presentación de la idea y la conclusión es a lo que se quiere llegar, una conclusión casi que es el cierre del texto después de haber presentado una serie de argumentos. La introducción siempre va al principio, digamos que es lo que usualmente pasa. De pronto hay muchas formas de presentar la introducción, pero usualmente sí va al principio. Bueno, vamos a ver más preguntas. En el texto se afirma que el gran destino de la mujer y el hombre está en A, ser felices en su existencia, B, encontrar un sentido a la vida, C, dejarse llevar por sus instintos naturales, D, seguir el camino de la sociedad a la que pertenece. ¿Cuál es el gran destino de la mujer y el hombre? De acuerdo a eso. ¿La tesis puede estar en la introducción? Sí. Puede que aparezca introducción y tesis, pero puede que no, como en este caso. O sea, nunca las partes de un texto argumentativo van a ser primero uno, después dos, después tres, después cuatro. No van a aparecer siempre en el mismo orden, sino que pueden estar mezcladas o volteadas. Bueno, me dicen la B, muy seguros. B. Claramente tienen razón, o si no, pues no habríamos tenido sentido con las otras opciones. Si ya definimos qué es la moral, ¿sí?, con relación en el texto donde nos dice que la moral es aquello de lo que nosotros nos cogemos o tomamos para
crear un proyecto de vida de acuerdo a lo que pensamos, ¿sí? ¿Qué será entonces el gran destino del hombre y la mujer? Aquí lo dice. El estilo y la configuración querida por nosotros mediante nuestros actos y formas concretas de actuar. Aquí está la gran tarea y el gran destino del hombre y la mujer. Ahí. Eso es lo que tenemos que ya hacer de acuerdo con este texto. Ser felices en su existencia no habla él de felicidad ni nada, porque es más, dice, si nuestro fin es suicidarnos, lo importante es que tengamos esa meta en la vida, pero no habla de felicidad. Dejarse llevar por sus instintos naturales, al contrario, él está diciendo que tenemos que tener siempre una meta en la vida, si no esté marcada por la sociedad, pero que lo importante de la educación y de la moral es no ser ese hueso desencajado de la sociedad que no tiene, mejor dicho, ni qué hacer. Y de seguir el camino de la sociedad a la que pertenece, nada que ver, porque él está diciendo que cada uno crea su moral de acuerdo a lo que quiera hacer en su vida. Entonces, la opción correcta es la B. 5. Del texto podemos concluir que A. La moral es una imposición social, mientras que la ética la crea cada persona. B. La ética es una imposición social, mientras que la moral la crea cada persona. C. Tanto la ética como la moral se imponen a toda persona que decide vivir en sociedad. D. Tanto la ética como la moral son definidas por cada persona y no dependen de la sociedad. Bueno, me dicen D y me dicen D. 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 D, 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 D y D. Claro que vamos a volver al texto para poder responder esta pregunta. Bueno, entonces estamos entre B y D. Bueno, por ahí apareció una C. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia entre ética y moral en este texto? Vamos a leer. Donde dice lo de la ética, dice, la misma tipología de la palabra ética nos da un sentido mucho más rico y profundo de lo que para muchos significa este término. El ethos, o sea, la ética, en la existencia humana es la cara opuesta del pathos, como una doble dimensión que cualquier sujeto experimenta. O sea, ¿cuál es la definición de ethos o de ética? Lo opuesto al pathos, o sea, lo que nosotros construimos, no lo que nos es dado por naturaleza, sino lo que nosotros construimos. Es el mundo que constituye nuestro latente natural, nuestra manera instintiva de ser, que padecemos como algo que nos hace impuesto. Eso está hablando del pathos, ¿no? El pathos nos ofrece los materiales para que nosotros construyamos nuestro ethos, es decir, nuestra ética. Si ustedes se dan cuenta en este texto, ética y moral están dentro del mismo significado. Para él no hay una diferenciación entre ética y moral. Por tanto, la opción correcta es la opción D. Déjenme ver las opciones. Ay. Cada persona, tanto ética y moral, son definidas por cada persona. ¿Listo? Y no son impuestas por la sociedad. Ojo con Google, que ustedes no van a tener Google en ITFES. Moral no es pathos. El pathos es lo que uno tiene, le da la naturaleza, como lo instinto, como lo más animal que hay en cada uno. De resto, el ethos es lo que uno construye, que es la ética y la moral.
No, patos no es igual a moral, hay que leer bien. Lo que pasa es que la definición de etos la da diciendo que es lo contrario a patos, ¿sí me entienden? Entonces, al decir eso, nos está diciendo, no, ni siquiera nos la está poniendo textualmente, eso es lo que nos está diciendo, defina usted ética a partir de lo que nosotros le decimos que es patos, porque es lo contrario. ¿Listo? Ojo, sí, para nosotros la moral puede ser distinta a la ética, ¿sí? Pero en este texto no. Entonces acuérdense que todo es relacionado al texto, no a lo que yo pienso ni lo que dice la vida en general. Entonces, sí, patos es obrar por instintos. O los que dicen que hay que acertaron y se ríen porque aceptaron sin leer, pues ojalá la suerte los acompañe el resto de su vida porque se pierden de mucho si no leen y reflexionan. ¿Listo? Bueno, vamos a ver más textos y vamos a seguir practicando. Listo. Vamos a ver entonces la segunda parte, porque esto era de la primera, imagínense. Eh, Textos filosóficos 2, parte 2. ¿Listo? Listo. Vamos a leer esto. ¿Listo? Eh, Listo. Las motivaciones de los organismos infrahumanos son fundamentalmente homoestáticas, es decir, mueven constantemente al organismo a buscar la reequilibración de un medio interior, de cuya constancia depende, como es sabido, la vida misma. La motivación animal tiene, en suma, como meta una necesidad exclusivamente biológica, un objeto exclusivamente vital. La vida animal se consume en vivirse a sí misma y nada más. Los deseos del hombre, en cambio, no solo son a menudo biológicamente superfluos, sino que pueden ser literalmente antibiológicos. Esto es deseo de muerte, deseos de acabar con la propia, ahí no faltó nada de esto, está mal escrito, de acabar con la propia existencia, o transbiológicos, es decir, deseos culturales superiores y a veces opuestos a la necesidad biológica de vivir. Jugando un poco con las palabras, se ha dicho infinidad de veces que la vida humana consiste, en cambio, por desvivirse por algo superior a la vida misma. Dicho con otras palabras, si necesidad es lo que puede cesar, la vida es una necesidad para el animal, que está forzado a querer vivir, pero no lo es para el hombre que puede renunciar a la vida. Así pues, los conceptos biológicos de necesidad y lucha por la vida han de aplicarse con mucha cautela en la motivación humana. El hombre comparte, sí, muchísimas necesidades con los animales, pero puede renunciar a todas ellas. Entre las necesidades animales y los deseos humanos hay pues una notable diferencia. Nuestras necesidades no son del todo necesarias. Un psicólogo de propensión humanística, Gordon W. Allport, hizo notar hace ya muchos años que si bien es cierto que los motivos superiores del hombre proceden de los inferiores, una vez constituidos se independizan de ellos adquiriendo lo que él llamó autonomía funcional. Pretender reducir la motivación humana a nivel animal es pues más grotesco todavía que interpretar antropomórficamente las necesidades de los animales. Sí, está re mal. Acabar. No es cavar de cavar, sino de acabar, está escrito hasta, creo que fue como una autocorrección, o sea, del corrector de estilo. De cavar, es de acabar. Discúlpeme. Listo, otra vez, las palabras que no entendamos, dejémoslas ahí un momentico quieticas
y veamos cuál es el sentido del texto. Qué bonito están, ¿entiendes? Sí, es muy chévere entender textos y poder analizarlos. Entonces, otra vez, vamos a hacer el ejercicio. Esto es como si fueran preguntas abiertas, básicamente. Otra vez, ¿cuál es el tema del texto? La motivación en el hombre, la comparación entre necesidades humanas y animales, las necesidades, la mente humana. No, no me hagan ese truco. No siempre el título del texto es el tema. Cuidado con eso. La vida, los pensamientos humanos, la diferencia entre las necesidades humanas y las animales. Muy bien. Muchos han acertado. Otros se han ido un poco más a la tesis del texto, pero eso está bien también. ¿Cuál es el tema del texto? Las necesidades del hombre. Así de sencillo porque nos está hablando de necesidades, pero como ustedes están diciendo también, esas necesidades las estás comparando entre las necesidades que tienen los animales y las necesidades que tienen los hombres. Pero al final de cuentas el tema es simplemente las necesidades del hombre, ¿sí? Eso es lo que es el tema del texto. Lo de la motivación viene a jugar un poco ahí, pero en relación con las necesidades, ¿sí? Existencialismo ya es una palabra mucho de una rama filosófica que tiene un significado específico. Entonces no es tan claro. Esto es mucho más específico de este texto que relacionado con una línea filosófica. Bueno, otra pregunta. La misma que les dice la otra. ¿Qué estrategias argumentativas o tipos de argumentación usa el texto? Analogías, autoridad, sí, muy bien, citas de autoridad, definición, ejemplos, comparación, autoridad, definición, autoridad, analogía y citas, comparación, analogía. Muy bien, chicos, sí, estamos por la línea que es. Se usa claramente la comparación, o sea, la analogía, porque se está comparando hombre, necesidad de hombre y necesidad de animal. La definición, porque nos está definiendo necesidad. La cita de autoridad, porque nos está mostrando lo que dijo un autor por allá. Y nos faltó una que es el argumento de hecho. Acuérdense del argumento de hecho. El argumento de hecho es aquel que se puede comprobar por la experiencia misma del mundo. O sea, puede ser o porque nos presenta unos datos, cosa que no pasa en este texto, o porque se puede evidenciar en la experiencia que tenemos todos los humanos. Y esto hace este texto, ya lo vamos a ver cuándo. ¿Cuál es entonces la tesis de este texto? Si quieren, volvemos al texto. Y ya les explico por qué hay un argumento de hecho, donde lo podemos reconocer. ¿Deseo del hombre versus necesidades? No. No, acá no se habla del deseo del hombre. La primera frase. Diferencia entre el animal y el hombre en motivaciones humanas. Nombrar. Bueno. Vamos a desglosar entonces un poquito más el texto. ¿Qué pasa? Él empieza hablándonos de unos conceptos biológicos y cosas así que ni siquiera es necesario entender de homeostasis y no sé qué, que claro que lo habrán visto en la clase de biología. Y de la motivación animal. Entonces, ¿qué nos dice de la necesidad animal?
que vienen con ellos, es decir, las necesidades de los animales son necesarias para vivir. ¿Cuál es el único, digamos, pensamiento que tiene claro un animal? Es conservar su vida, ¿sí? Eso es lo que él define como necesidad, ¿sí? Nos dice por ahí lo que no puede cesar. Ahora, ¿qué pasa con la necesidad en el hombre? Dice, la necesidad en el hombre a veces va más allá de lo biológico y se pasa a un nivel superior. Ese nivel superior no nos lo define básicamente, pero podemos entender que ese nivel superior no se relaciona en nada con lo físico ni con nada de lo que es vital, sino que es algo un poco más allá de eso, que puede ser, y aquí es una interpretación mía, religioso, filosófico, político, sí, algo que no es, que es creado por nosotros y que no es del cuerpo ni de lo físico, ¿sí? Ni de cómo estamos formados. Entonces dice, el hombre comparte sí muchísimas necesidades con los animales, pero puede renunciar a todas ellas. Nos está diciendo, nosotros como hombres a veces ponemos las necesidades superiores por encima de las necesidades básicas. Podemos renunciar a sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos podemos hacer daño, porque también podemos morir, porque también podemos renunciar a sobrevivir, con tal de quedar o sostener esas necesidades superiores, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué dice? Esto es deseo de muerte, deseo de acabar con la propia existencia. Esto es un argumento de hecho. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que los hombres, hablando casi que lo que decíamos antes en el otro texto del suicidio, los hombres también se suicidan, se matan, es decir, hasta se dejan morir, y eso es un argumento de hecho porque es algo que nosotros podemos comprobar en nuestra experiencia social. Si ustedes se dan cuenta en las noticias, en todo lado siempre hay alguien que se ha matado, que se ha suicidado, que ha matado, todas las noticias de ahorita que se han inmolado, todo eso representa que el hombre, su necesidad no es biológica porque no es solo sobrevivir, sino que hay algo cultural más allá que lo hace moverse. ¿Sí? ¿Entienden eso? El texto, entonces, en ese sentido, ¿cuál es la tesis del texto? Las necesidades de los humanos no se dan a nivel biológico, sino a nivel superior. Eso es lo que nos quiere decir este autor, ¿sí? Comparando lo que es la necesidad animal con lo que es la necesidad a nivel del humano. Esa es la tesis del texto. Ahora, ¿cómo hace para defender esta idea? Espero que me hayan entendido lo del el argumento de hecho. Usa argumentos muy bien, chicos. Sí, pero yo lo que quiero es, ¿cómo usa esos argumentos? Es mostrando que la definición de necesidad aplicada a los animales no aplica de la misma forma en los humanos debido a sus actos. Es haciendo básicamente lo que llamamos analogía o comparación, mostrando que esa definición de necesidad que él nos da, que nos dice que, ¿dónde está? Necesidad, lo que no puede cesar, esa definición que se da a nivel biológico no aplica a los humanos porque nosotros lo usamos a otro nivel, ¿sí? Muy bien, chicos. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, al final nos dice, esperen porque faltan algunas cosas. De acuerdo con el texto, ¿qué es la autonomía funcional? Que esta es la conclusión del texto. Si ustedes me dicen cuál es la autonomía funcional, en realidad están encontrando la conclusión del texto. Voy a volver al texto, porque ahí está definido. Poder renunciar a las necesidades biológicas, ¿no? A las animales.
Eso es lo que se define como autonomía funcional. ¿Por qué autonomía funcional? Que es autónomo, que yo puedo hacer las cosas sin necesidad de estar, digamos, vinculado a otro, a alguien que me diga que lo debo hacer. Y funcional es porque funciona para ese hombre, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta parte del texto? Dice, una vez eh, uno empieza con las necesidades básicas, ¿no? Biológicas, pero una vez que esas necesidades biológicas se pueden desechar, uno se queda solo con las necesidades superiores, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el texto. Un ejemplo para que lo puedan entender un poco mejor. ¿Qué es una necesidad biológica primitiva? Piensen un poco en el hombre primitivo. Entonces el hombre primitivo al principio tuvo una necesidad de comunicación con sus otros, digamos, con su especie, digamos, con sus otros seres, para lograr sobrevivir, como es para hablar de la caza, para no matarse uno entre otros, sino ayudarse a conseguir alimento. Ese tipo de cosas era una necesidad básica. Pero a partir de eso se constituyó el lenguaje, y el lenguaje ya pasó a ser un nivel superior, porque a partir de eso se constituyeron la filosofía, las creencias religiosas, y ya prima para nosotros el concepto de lo que no es tangible, es decir, la política, el amor, la religión, la filosofía, y dejamos ya de lado nuestras necesidades básicas, ¿sí? Para nosotros nuestras necesidades son superiores porque están a otro nivel que no es biológico. ¿Entienden cuál es esa transición que pudo haber habido y qué es lo que nos quiere hablar este texto? Eso es un poco lo que nos quiere decir ese texto, es un poco esa la comparación que se puede hacer. Y ya, espero que hayan podido entender. Quedaron preguntas saberonse en el tintero, pero me interesaba que ustedes pudieran y aprendieran a desglosar el texto, aprender, mejor dicho, lo básico y lo importante para un texto filosófico es aprender a desglosarlo, a reconocer tipos de argumentación, cuál es la tesis, cuáles son sus partes, y así ustedes pueden llegar a las conclusiones y pueden entender más fácil. ¿Listo? Entonces, eh, espero que hayan entendido. Si no, vuelvan a ver el video cuando lo subimos. En el tintero es una expresión coloquial para decir que quedaron ahí como guardaditas. ¿Listo?